Bueno, la conferencia la ha llamado Ciencia y Espíritu. Ayer estábamos en la radio, estuvimos por la noche, ¿verdad? Y pues le pregunté lo mismo. Digo, bueno, me tiene intrigado con esto de la conferencia de Ciencia y Espíritu. Lo que pasa es que el entrevistador ya salió por ahí por otros derroteros. En Camino del Misterio, Lucinio Serrano, saludos si no está escuchando, de Radio Intereconomía. Y bueno, os dejo rápidamente porque es una persona que es difícil de presentar, en el sentido de que él es muy humilde y, sin embargo, él está haciendo una labor tremenda, quizá esa labor no de primera línea, sino de segunda línea, colaborando también con la tremenda web mundodesconocido.com, que les recomiendo a todo el mundo que vean, y colaborando en otros temas. Él es investigador y, bueno, él es ocultista. Él conoce muchos temas que nosotros no hemos indagado, entonces yo todo lo que él me cuenta me lo creo de verdad, porque sé que él ha investigado, trabaja en la universidad, viene de Madrid y, bueno, les dejo, ustedes juzguen, les dejo con Javier Pérez Nieto. ¿Sí? Gracias y buenas tardes. Ha dicho Miguel que soy difícil de definir. Bueno, más difícil soy de ver. Bueno, la cuestión que me trae a hablarles hoy aquí es sobre el ocultismo. El ocultismo es una cosa que la gente piensa que es algo así como invocaciones raras a ciertos dioses, a ciertas historias, algo parecido a esto, ¿no? Un aquelarre demencial en el que, bueno, pues se llevan a cierto tipo de prácticas. Bueno, bien. Vale, bien. Para el que no lo sepa, el ocultismo... Una para atrás, por favor. Gracias. No, para atrás. Ahí, muy bien. Vale. El ocultismo básicamente se puede definir como el estudio de los fenómenos naturales para la extracción de sus principios a fin de dominarlos, haciendo hincapié en las, vamos a decir, facultades inherentes al ser humano. Esto, por ejemplo, lo estudia la parapsicología y lo estudian otros muchos campos. El ocultismo en sí, durante mucho tiempo, tuvo que beber de una serie de fuentes que podíamos definir como religiosas, filosóficas, vamos a decir también espirituales, ¿por qué no? Porque era el único sitio donde se registraban. O sea, ¿dónde había una levitación? ¿Dónde había un desdoblamiento? ¿Dónde había un éxtasis místico? ¿Dónde había...? Bueno, pues el ocultismo tuvo que beber de esas fuentes antes de llegar a ser lo que hoy conocemos como ciencia. Ejemplos de ocultismo son, por ejemplo, la parapsicología. La parapsicología será quizás lo que a todos más les suene. Estudia, por ejemplo, fenómenos tales como la levitación, la prescencia, la clarividencia, fenómenos, vamos a decir, cognitivos, precognitivos y todo lo que tiene que ver con la psicología. Luego tenemos la astrología. La astrología suena como de risa, ¿no? Pero en realidad es así. O sea, la astrología se basa en el cálculo de las órbitas de los planetas, la relación que hay entre ellos y las influencias que puedan ejercer. Algo que hoy día preconiza la astronomía. Luego tenemos, por ejemplo, la numerología, que nos dice que todo puede ser expresado en números y que mediante operaciones con esos números podemos llegar a unas predicciones significativas. Bueno, pues un principio matemático.
Luego también, por ejemplo, tenemos la alquimia, aunque quizás sea el caso más complejo. En la alquimia tenemos, por ejemplo, la obtención de la piedra filosofal. Bueno, vale. La piedra filosofal solo es un medio, no es un fin. La piedra filosofal deriva en el polvo de proyección, que sirve para comprobar que realmente hemos obtenido la piedra filosofal. Con la piedra filosofal, además, obtenemos la panacea universal, que es el medicamento que sana cualquier enfermedad, y luego tenemos el oro potable, que prolonga los días de la existencia de un ser humano corriente y moliente, pues como somos todos. Luego tenemos, por ejemplo, los 5 elementos clásicos. Hay quien dice que son 4, en realidad son 5. Por ejemplo, podemos encontrar referencias a la escuela platónica, que son la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. Bueno, pues estos, para que veamos el calado científico que tiene esta cuestión alquímica, decir que tiene su correspondencia con los estados de la materia. Los estados de la materia son sólido, tierra, líquido, agua, gaseoso, aire, plasma, fuego. Y luego tenemos lo que los alquimistas denominaban como la quinta esencia. Bueno, en un sentido platónico, esta quinta esencia sería la materia que existe en el espacio entre mundos. Es decir, es aquello de lo que está compuesto lo que hay más allá del cielo. Si entre mundos hay algo y extraemos ese todo, queda algo. Pues eso sería la quinta esencia. Los pilares del ocultismo son 3, y es en los que se asienta. Son la verificabilidad, la repetitibilidad y la unidad en los criterios. Esto dicho así, bueno, pues no nos dice mucho, pero quizás en un ejemplo posterior veamos el calado que tiene. Esto es el método científico. Observación, inducción, dimana de la verificabilidad del ocultismo. Luego tenemos la hipótesis, la experimentación, la demostración y la conclusión. ¿Puedes retroceder, por favor? Gracias. Tenemos el asunto de la repetitibilidad y la unidad de criterios. Si volvemos hacia adelante. Si volvemos hacia adelante, podremos ver cómo todo casa. Continuando con el asunto, por ejemplo, esto no es el libro en sí, es una idealización. Es el Corpus Hermeticum. Hay quien lo conoce como la tabla esmeraldina, y son los saberes de, vamos a decir, la compilación de saberes atribuidos a Hermes Trimegisto. Absolutamente todos los capítulos del libro empiezan como es arriba, es abajo. Bueno, ¿alguien podría decirme cuál es esta imagen de aquí arriba? Muy bien, es el CERN. ¿Y para qué sirve el CERN? Aparte de para cosas aviesas. Bueno, veo que hay disparidad de opiniones. Bueno, pues el CERN sirve para estudiar subpartículas, es decir, cosas inferiores a lo que conocemos o interpretamos como átomo, para comprender las macropartículas, cosas que entendemos como planetas, soles, sistemas estelares. Y de hecho, si lo piensan, el sistema solar tiene la misma configuración que un átomo. Luego habría que ponerse de acuerdo, ¿no?, en cuántos planetas, qué criterios y tal para deducir ese átomo, pero la estructura básica es la misma. Continuando con el asunto, tenemos a los científicos. Los científicos, a pesar de que tengo detractores que me dicen esto, me dicen lo otro, están en mi más alta estima. ¿Por qué? Porque un científico es la persona que produce avances
científicos o avances científico-técnicos dentro del campo de conocimiento. Luego vienen los académicos, estos señores que cantan himnos y perpetúan las leyes más, vamos a decir, rancias, a falta de un calificativo mejor, que son el obstáculo y el inmovilismo principal del científico. El científico, en esencia, es ocultista. Un científico que siga los dictados académicos nunca llegará a descubrir nada. No producirá. Siempre reproducirá un cliché preestablecido por la academia. Continuando con el tema, tenemos, por ejemplo, un caso claro de científico enfrentado al ámbito académico. Este señor es Efimov, es solo su apellido. Al que le interese, bueno, pues puede buscar, hoy en día hay internet y puede hacerlo. Este señor, hace unos 40 años, dijo que la materia podía agruparse en grupos de 3. Esto dentro del ámbito académico era una locura. De hecho, 40 años se pasaron llamándole loco y 40 años le denegaron subvenciones. Bueno, pues hasta que no llegó un científico más joven, más aguerrido y, por desgracia, más posterior, que demostró su teorema, el teorema de Efimov y sus trímeros de Efimov, la gente no le hizo caso. Era un loco, era un singular, vamos a decir así. Bien, antes hablé del corpus hermeticum. Como es arriba, es abajo. Probablemente quien hiciera esta catedral no tuviera absolutamente ningún tipo de idea sobre los trímeros de Efimov. Pero la cuestión es que la representación gráfica de los trímeros de Efimov con ciertas otras cosas casa. Y como es arriba, es abajo. Aquí tenemos un ejemplo de un científico enfrentado al ámbito académico y su similitud con un saber, vamos a decir, arcano. Tenemos a Pitágoras, Pitágoras de Samos, un hombre bastante viejo, ¿no? Prolongado en el tiempo, 582 menos 582, porque es antes de Cristo, al 507. Bueno, a Pitágoras de Samos le debemos, por ejemplo, el asunto que no sale, pero le debemos un asunto. Bien, bueno, vamos a ver esta diapositiva. Esta diapositiva es de donde Pitágoras extrajo su famoso teorema de Pitágoras. No es que lo inventara ni lo descubriera, sino que lo reinterpretó. Esto es una tablilla sumeria con escritura cuneiforme. Él bebió de las fuentes orientales para posteriormente asentar unas bases, vamos a decir, matemáticas. El famoso teorema de Pitágoras y la terna pitagórica. A Pitágoras, por ejemplo, o a su escuela, le debemos a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Esto es un perogrullo hoy en día, pero habría que ver hace 2500 años. Los polígonos regulares. La escuela pitagórica desarrolló y investigó los polígonos regulares. Esto, andando el tiempo, se conoce como los sólidos platónicos. Cada uno tiene una representación, pues el cubo de la Tierra, todo esto. Pues eso también lo debemos a la escuela pitagórica. La escuela pitagórica, además, desarrolló estos los números figurados, que son los números triangulares, cuadrangulares, pentagonales y así con todos los polígonos. Fijarse en el de en medio, porque el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16, el de 5 25 y el de 6 36. Por eso decimos que son números cuadrados. En la escuela pitagórica, además, tenía como emblema lo que se llama la pentalfa, los 5 principios. Y la relación que existe entre cada una de su, vamos a decir, para que se entienda, de estas líneas, de ese pentágono, de esa estrella que hay dentro, es el número phi, que es lo que se conoce como la proporción áurea. ¿Qué quería Pitágoras expresar con todo esto? Bueno, pues Pitágoras quería expresar la metempsicosis, la transmigración de las almas. Él quería expresarlo de una forma matemática. El alma
perdura tras la muerte y cambia su existencia. Eso es lo que él definía como la metempsicosis. Luego, andando el tiempo, un señor inventó una cosa que se llamaba termodinámica, que nos decía que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Un principio básico del ocultismo en la metempsicosis. Continuando, y quizás esté un poco deslavazado, pero ha salido así. Este es Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon era vizconde, era abogado, era un montón de cosas. De hecho, era un ilustre de su tiempo. Bueno, pues Sir Francis Bacon desarrolló una cosa que hoy conocemos como el método científico. Aquello que expliqué antes es el desglose de los 3 principios del ocultismo en 6. La observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación, la demostración y la conclusión. A Francis Bacon le debemos el método científico. Pero Francis Bacon, aparte de ser, vamos a decir, un notable científico, tenía otra faceta. Rosacruciano. Él estudiaba el saber oculto e intentaba promulgarlo. Otros ejemplos son, por ejemplo, Isaac Newton. Isaac Newton, entre otras cosas, quizás en la siguiente, esta imagen, muy bien, abarca un amplio espectro de su obra. La teoría de la gravitación universal, el desglose de la luz, ¿no? el espectro de luz blanco en el espectro de colores, y una infinidad de cosas más, como por ejemplo su faceta de alquimista. Isaac Newton escribió más sobre alquimia, sobre teología y sobre cuestiones, vamos a decir, espirituales que sobre ciencia. Solo se le reconoce por la ciencia. Aquí tenemos un ejemplo. Él llegó a estudiar la descomposición de la luz blanca a raíz de sus experimentos alquímicos. Él tenía vidrios, él tenía prismas, él tenía redomas llenas de líquido y gracias a eso vio que la luz se comportaba de una manera. El asunto de que la luz se comporte como un sistema de partículas se lo debemos a Newton. Este es Mesmer. Mesmer es como mínimo un personaje peculiar. Mesmer trabajaba con imanes. Él tenía la teoría de que todo cuerpo tiene un campo que él llamaba el magnetismo animal, que intentaba rectificar mediante pequeños imanes. La pulsera Rayman o la Power Balance son herederas del planteamiento de Mesmer. Hay que decir que Mesmer, digamos, desechó estos sistemas de pequeños imanes porque eran ineficientes. Pero andando el tiempo, ha surgido una nueva cuestión, que es que un nuevo tratamiento electromagnético reduce en un 96% el dolor de los pacientes que sufren fibromialgia, según un estudio. El estudio ha sido llevado a cabo por Acenta Salud España, una empresa nacida de la Fundación Humanismo y Ciencia, para el tratamiento sintomatológico de la fibromialgia a través de los pulsos electromagnéticos. El doctor Alberto Franco afirma que el estudio realizado por su empresa a 50 pacientes, 47 mujeres y 3 hombres, demostró la eficacia contra la fibromialgia. La noticia es mucho más extensa y no les quiero aburrir, pero es el mismo planteamiento que Mesmer barajaba. Mesmer, además, contribuyó, no sabemos si a la ciencia o a la paraciencia, de una forma significativa, porque ideó o mejoró la hipnosis. La hipnosis se había desarrollado, hay registros que lo datan en el Antiguo Egipto. Muchas culturas han utilizado la hipnosis, pero tal cual la conocemos hoy y sus aplicaciones las desarrolló Mesmer. Bueno, este es Carl Gustav Jung. ¿A alguien le suena la psicología junguiana? Muy bien. Jung fue un incomprendido de su tiempo y un, vamos a decir, masacrado vilmente por un señor muy falaz y sus secuaces. Jung desarrolló la teoría de los arquetipos, que tiene que ver con el inconsciente colectivo. Él dijo que había un inconsciente colectivo y que se regía en base a arquetipos. ¿Qué arquetipos son estos? Bueno, pues ahí no se ven, porque es una imagen demasiado pequeña. Pero en la siguiente imagen
Jung se basó en los arquetipos del tarot. Jung siempre promulgó que en el ocultismo estaba la clave para entender la psicología humana. Los símbolos son paquetes de información. Para los que tengan conocimiento de los ordenadores, son, como bien dice José Luis, un archivo zip comprimido de información. Nos dan mucha información. Pues este señor se dedicó a estudiar esas cosas y las traspuso a la psicología. Tuvo una conversación con Sigmund Freud, que veremos a ver si sale, y les explico. Sí, sale. La conversación que tuvieron, que duró más de 13 horas, era una conversación en la que Jung intentaba convencer a Freud de que la clave de la psicología humana estaba en el ocultismo. Estudiando esos preceptos ocultistas, como hemos visto también con su metodología científica y todo lo demás, se llegaría a lo más profundo de la psique. Freud le decía absolutamente que no. De hecho, él ya tenía inventado un sistema que se basaba en la represión sexual del individuo. Una cosa que a mí particularmente me parece demasiado obscena. Freud, diciendo que el ocultismo no tenía nada que ver con eso, recuperó la interpretación de los sueños para formar su psicoanálisis. Pero es que además recuperó el hipnotismo de Mesmer. Todos planteamientos ocultistas que se habían desarrollado en tiempos pretéritos. Los 9 anillos. Bueno, esto es una imagen del Señor de los Anillos, pero me sirve para ilustrar a 9 hombres corruptos que, colaborando con el señor Freud, y esto lo pueden buscar porque está documentado, o sea, no es ninguna invención, convenció a 9 personas a las que les dio a cada uno un anillo para que destruyeran la reputación de Jung, para él prevalecer en su sistema, no vamos a decir de esa frustración sexual. Bueno, esto es otro axioma ocultista, como es arriba es abajo. Esto es un átomo. Siguiente imagen, sistema solar, aquello que dije. Y esto se lo debemos a Giordano Bruno. Esta imagen no es de Giordano Bruno, no la hizo él ni nada por el estilo, pero expresa fidedignamente lo que él dijo. Giordano Bruno, y vamos a situarnos en la Edad Media, dijo que cada estrella que había en el firmamento muy posiblemente fuera un sol. Y siendo que eran soles y que nuestro sol estaba acompañado de planetas, esas pretendidos soles, esas estrellas que eran pretendidos soles, probablemente también estuvieran acompañados de planetas. Y siendo que en este planeta había vida, en esos otros posibles planetas es posible que se produjera el fenómeno de la vida. De hecho, si se fijan, en esta parte de aquí, aquí arriba, en esta esquina, están las ruedas de Ezequiel, que era otra cosa que decía Giordano Bruno. Las ruedas de Ezequiel, aquellas ruedas de hierro y fuego que venían de más allá, pues eso, de los espacios. Bueno, en realidad en la Biblia vienen del cielo, pero Giordano Bruno decía que venían más allá de los espacios. Están situadas de una forma muy concreta. Giordano Bruno es considerado el padre de la astrobiología. Fue la primera persona, entre comillas, que en la Edad Media dijo que existían seres extraterrestres, que muy probablemente existieran y que muy probablemente los tuviéramos como dioses. Así acabó Giordano Bruno. Hoy se estudia, la astrobiología es un hecho, se estudia. Hoy hablamos con un astrobiólogo y tiene un montón de argumentos para demostrar que muy probablemente exista vida fuera de nuestro planeta. Pero a este señor le quemaron. ¿Quién le quemó? ¿La Iglesia Católica? No. Lo quemaron los académicos. Los académicos que se seguían por una ciencia aristotélica. Dentro del concepto de la Iglesia Católica, la ciencia aristotélica tenía un peso muy grande. ¿Por qué? Porque la ciencia aristotélica no depende de nada, salvo de un creador absoluto que todo lo hace y todo lo puede. Entonces, vino muy bien. Pero en su tiempo, los académicos le dijeron que era un hereje y le prendieron fuego. Bueno, esto es una alegoría de una carta astral. Para los que estén familiarizados con las cartas astrales, sabrán que antaño se hacían así, como un cuadrado y un rombo, vamos a llamarlo así, porque se entienda.
Y es una alegoría de las cartas astrales que hacía Giordano Bruno, porque Giordano Bruno era astrólogo. No era astrónomo, no existía la astronomía, no existía la astrofísica, no existía la astrobiología, no existía nada que fuera astro salvo la astrología. Y llegó a unas más que interesantes conclusiones. Para acabar, y dado que ya el tiempo se me echa encima, mostrarles, por ejemplo, un principio de la mecánica cuántica, o si se quiere, la física cuántica. Sé que los más puritanos me dirán que no tiene que ver, pero es para que se entienda. Tenemos un cilindro en esa imagen y aquí tenemos un observador. Ese observador, al fijar su atención sobre el cilindro, está viendo un círculo, pero el observador que tenemos del otro lado, al fijar su atención sobre el cilindro, está viendo un rectángulo. Esto tiene que ver con el relativismo, que también es una forma de control, ¿no? Es el divide y vencerás. La mecánica cuántica, al contrario de lo que pueda parecer, también está auspiciada bajo los designios de Carl Jung, o por lo menos de sus descubrimientos. De hecho, ustedes pueden documentarse y ver cómo hay relaciones entre los fundadores de la mecánica cuántica, vamos a decir, oficiales, y Carl Gustav Jung. ¿Qué nos dice la mecánica cuántica? Primero, la relatividad es mentira. Hay un absoluto, pero el resultado del experimento, vamos a decir, esa visión, depende de la actuación del individuo. Si ese individuo, en lugar de estar ahí, fuera capaz de dar una vuelta de 360 grados, entendería el problema al que se enfrenta, mientras que estando en una posición estática, no lo conoce. Y básicamente, el contenido de esta charla, que espero se haya entendido, es el asunto de que la ciencia en sí significa conocimiento. El conocimiento no se alcanza sino transgrediendo la norma académica, el inmovilismo que se hace patente. Un científico es netamente ocultista porque va más allá, si no, no puede realizar ningún tipo de descubrimiento. Si todos sabemos que A, E, I, O, U, nunca nos saldremos de E, I, O, U. Pues ese es el mensaje que les quería dar. Muchas gracias, buenas tardes.